Bendiciones especiales para toda nuestra audiencia en estos momentos en todo el área metropolitana de Washington, D.C. a través del programa El Mundo Actual, y saludos también muy especiales para toda nuestra audiencia en todo el planeta Tierra donde nos están escuchando en estos momentos, en todo, Europa, Asia, o sea, más bien Medio Oriente, Israel, África y por supuesto todo nuestro continente americano. Reciban saludos muy pero muy especiales, y especialmente saludos a todas nuestras radios que retransmiten el programa El Mundo Actual. Saludos muy especiales para ustedes, pero déjenme compartir rápidamente la palabra del Señor y compartir una reflexión con ustedes en esta semana. Dice así la palabra del Señor: y le hicieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los sacó y los secó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo había de entregar: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se le dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Y entonces Jesús le dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. A los pobres siempre lo tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Dios bendiga esta bendita palabra de San Juan capítulo 12, del versículo 2 hasta el versículo 8. Reflexiones ante la Pascua en tiempo difícil. Ese es el tema que quiero compartir con ustedes previo al inicio de lo que la inmensa mayoría de nuestra América Latina le llaman la Semana Mayor, la Gran Pascua Judía o la Noche del Seder, que será, si todo sale bien, el Señor lo permita, este próximo martes que viene, a partir de las 6 de la tarde en Israel. La comunidad judía en todo el mundo estará replegada, bueno, ya lo está, que vamos a hablar de esto, en la celebración, en esa conmemoración de la Cena del Seder, de esa impresionante Pascua que hasta hoy en día, 4000 años después, el pueblo de Israel sigue teniendo remembranzas. En la cristiandad se hacen los preparativos de esa gran Pascua, comenzando este próximo domingo, que se conoce como el Domingo de Ramos. Durante 8 días, popularmente en toda la cristiandad, se dedica en su totalidad a la celebración o recordamiento o recordar esa gran Pascua. Ineludiblemente este año ambos calendarios, que quiere decir el calendario gregoriano, que es el que se rige todo Occidente hoy en día, y si se puede decir todo el mundo comercialmente hablando, que es el calendario que se maneja, y en el calendario lunar, que es el que se rige Israel en cuanto a lo religioso. En ambos casos, en esta ocasión, la fiesta de la Pascua coinciden en la misma semana. Es decir, efectivamente, en una semana como esta que inicia a partir del próximo domingo y que en Israel inicia a partir de este próximo sábado, a partir de ese momento, exactamente hace 2000 años y 20, si lo quiere poner usted, se dio este gran acontecimiento del cual vamos a hablar, y en momentos que vale la pena, ante las circunstancias en que estamos viviendo, impresionante en todo el planeta Tierra, ante un aislamiento sin precedente, al menos en toda la historia.
Una de las personalidades decía, de la Organización Mundial de la Salud, decía esta mañana de este miércoles, decía que la crisis mundial que se está viviendo en este momento solo puede ser comparada en parte con lo que fue la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial. Sin lugar a duda, esto, dijo él, sobrepasa definitivamente todos los parámetros, ya de que nunca antes se había visto un confinamiento impresionante en todas las naciones de nuestro planeta. El acontecimiento de esta pandemia sin precedente, y que posiblemente y seguiremos escuchando múltiples de conjeturas de quienes o manos extrañas y oscuras, conocido tal vez como el gobierno de las tinieblas, podría estar detrás de toda esta manipulación de esta pandemia, posiblemente con objetivos mezquinos, satánicos o sencillamente de control total y absoluto de toda la humanidad. Indiscutiblemente los planes, las maquinaciones que estos personajes supuestamente hayan hecho, y que si por la víspera se saca el día, podríamos decir que sí, y que si ellos en octubre pasado en Nueva York, entre ellos este señor Bill Gates presente, estuvieron haciendo los planes maquiavélicos sobre estos acontecimientos, en donde posiblemente, se hizo la sugerencia de este señor, que por cierto, él hace alarde desde el 2010 de ser uno de los primeros personajes que abiertamente abre su casa, su carro, sus cuentas y todo con su impresionante microchip que él lleva en su mano derecha. Y que, según sus pensamientos, entre comillas, de buenos intereses, sería aprovechar esta catástrofe o esta pandemia o este control tanto de la población del mundo en todos los géneros sociales, incluyendo la economía del mundo, para imponer un sistema de faccionamiento, es decir, control de identidad a través de un sistema de seguimiento microchip. Y de esa manera, según las ideas de ellos, se podría tener los gobernantes más control sobre las multitudes, e inclusive hasta sería más fácil controlar las futuras pandemias si se da un seguimiento a través de un microchip a todas las personas. Impresionante lo que antes parecía cuentos mitológicos cuando hablábamos de la marca de la bestia. En este momento, sin lugar a duda, los pasos son gigantes y la hipótesis hacia ese paso está, como decía uno de los que cito científicos en mi libro Israel al filo de la profecía, en el tema del microchip. En realidad esto está en la vuelta de la esquina. Ante todos esos planes maquiavélicos y manipulación de todo esto, nunca antes la humanidad había estado tan obediente a cumplir órdenes estrictas que se le viene de ese sistema, o digamos en otras palabras, de ese famoso gobierno de orden mundial, que lo creamos o no, estamos obedeciendo sus órdenes en estos momentos, incluyendo el propio pueblo de Israel. Las razones crearon un pánico sin precedente con este misterioso virus, donde los contagios van desde las más altas esferas hasta el propio pueblo de Israel, donde las noticias indican en Israel que la comunidad más infectada del coronavirus es nada menos y nada más que los propios religiosos ultra ortodoxos de Israel.
Sí, los mismos que no le dan la mano a ningún israelí común y corriente para no contaminarse, los que no te agarran un vaso sin antes limpiarlo, los mismos son en este momento la comunidad más contagiada en Israel y en sus primeros momentos de semana de contagio en Nueva York, también allí en esa parte de Brooklyn, Nueva York. ¿Qué nos dice todo esto? Claro, todo esto ha creado este profundo pánico, espanto ante todo esto. Y eso nos hace entrar en víspera de comenzar lo que en la cristiandad se le llama la Semana Mayor o Semana Santa, y en el pueblo de Israel el Pesa o la Gran Pascua judía. ¿Por qué no hacer una reflexión en estos momentos en que la inmensa mayoría de la humanidad está como al comienzo otra vez? Recordemos los que tenemos todavía, aquellos adultos que están escuchando el programa El Mundo Actual, traigamos nosotros algunas remembranzas, tal vez de unos 50 años atrás, cuando éramos niños y cuando todavía alcanzamos nosotros aquellos principios profundos de moral en nuestra sociedad. Cuando en nuestra América Latina lo que nosotros tenemos recuerdo, y por supuesto según los estudios, igual era Estados Unidos, donde la Semana Santa se guardaba de domingo a domingo, donde se levantaban, se suspendían todos los trabajos, e inclusive las iglesias, tanto evangélicas como no evangélicas, hacían todo un esquecho completo de liturgia durante los 7 días de la Semana Santa. En las iglesias evangélicas, día a día se tenían sermones de reflexiones ante lo que fue esa impresionante última semana del personaje más importante de la historia, como Yeshua Nazareno o Jesús de Nazaret. Recordamos en aquel entonces nuestra América Latina, donde nuestros padres, nuestros abuelos nos obligaban a estar atentos al respeto de esa semana, popularmente, como le dije, conocida la Semana Santa. Los pueblos se reunían en su ignorancia, o llámenlo como usted quiera, pero al menos había un respeto profundo. Se reunían para hacer sus famosas procesiones de respeto, lo que usted quiera decirle. Pero al menos el pueblo se recogía con respeto. Y a ciertos días hasta se le prohibía, recuerden los adultos que nos están escuchando, hasta se le prohibía caminar así a la zumba y a la marimba. Un día jueves, un día viernes. Porque eran los días santos. Las playas no eran los lugares de visitación en aquel entonces, no, porque se consideraba que era un irrespeto. Hasta que el mundo empezó a cambiar. De momento, todo comenzó a cambiar. La Semana Santa o la Pascua judía ya no era importante. A tal magnitud que en el mismo Estados Unidos se volvió tan materialista que ya solamente se dio única y exclusivamente el día Viernes Santo como libre. Es decir, los otros días ya no importaron. Y se le dio solo énfasis en el Viernes Santo, que hasta hoy en día es el único feriado, y la celebración del día de la resurrección de Jesús. Hasta ese extremo llegó el materialismo tanto en Estados Unidos como en Canadá. En nuestra América Latina, si bien es cierto, los grupos religiosos trataron de mantener aquella costumbre bonita, indiscutiblemente con lo que usted quiera llamarla, pero era bonita. De momento, estos líderes empezaron a quedar solo porque las miriadas de personas desde México hasta Argentina empezaron a hacer caso omiso a esa celebración, sino que utilizaron los centros de recreación, especialmente las playas, y después todos los otros centros de recreación, los ríos, los lagos, para irse con las multitudes de su familia, no a celebrar Semana Santa,
no a reflexionar sobre la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesucristo, no a reflexionar sobre el milagro que Dios nos dio al perdonar nuestros pecados con la preciosa sangre del Cordero. No, los millones de personas aprovechaban hasta el año pasado, esa Semana Santa, para ir a hacer toda clase de orgía. Los grupos musicales mundanales se preparaban para sus mejores conciertos mundanales durante Semana Santa en las grandes playas, en los grandes lagos o a las orillas de los ríos. Lo que menos tenían, hablemos de nuestro continente americano porque el europeo es peor todavía, lo que menos había era respeto para reflexionar sobre el gran paso que Dios dio a la humanidad en esa semana de la Pascua judía. Así estaba el mundo hasta el año pasado, en una víspera de Semana Santa como la que estamos a punto de entrar. Solo que en esta ocasión la historia es diferente. Solo hagamos remembranza de esa última semana. Y qué mejor que en este momento en que definitivamente, al menos casi la totalidad de la población, desde Canadá hasta Argentina, nuestro continente, obligatoriamente está confinada en sus hogares y donde está prohibido en la inmensa mayoría de nuestros países hacer peregrinaciones, si le puede llamar usted, o salidas en masas, digámosle más bien, a las grandes playas, lagos o ríos. En este momento, en la inmensa mayoría de los lugares, los gobernantes llaman a esas poblaciones que tienen confinadas en sus ciudades a estar profundamente en este momento en reflexiones ante el Altísimo Dios Todopoderoso. En esos confinamientos profundos que se ha dado precisamente el día de hoy en Israel, donde el primer ministro junto con su gabinete han puesto profundas restricciones para la celebración de la Pascua judía en estos momentos. ¿Qué mejor momento ante esta pandemia que ha puesto al planeta Tierra en confinamiento entre sus hogares y entre las noticias de pánico y terror que se están dando, porque eso es lo que estamos viendo? Decía el domingo, citaba al encargado de epidemiología de los Estados Unidos en el mensaje que di en el Divino Redentor, donde hacía referencia que según los pronósticos y que hoy fue ratificado por el presidente Donald Trump, los muertos podrían ser entre 100,000 a 240,000 personas solo en Estados Unidos. Esto no es una bonita noticia. Esto es preocupante. Ante todo esto y ante, como dijo el presidente este domingo, las siguientes 2 semanas van a ser difíciles para nuestra nación en los Estados Unidos de América. ¿No cree, mi amigo, que en estos momentos volvamos nosotros el corazón como aquellos miles de Galileos que en aquellas Pascua próxima que se acercaba, cuando el maestro de Galilea se despedía de ellos, camino a la gran Pascua judía, en lo profundo de sus corazones, eso es lo que se dice en la historia, en lo profundo de sus corazones de estos miles de Galileos, presintieron en su corazón que esa iba a ser la última Pascua del gran rabino de Galilea. De allí que miles de ellos o centenares de ellos lo acompañaron desde Galilea, desde Jericó y desde Betania, en lo que se conoce en la famosa entrada triunfal. ¿Cómo es que ellos, los de Galilea, los de Jericó, los de Betania,
cómo es que ellos tuvieron profundas reflexiones en esa Pascua. Y entre esas reflexiones, profundos presentimientos de que esa Pascua algo profundo iba a suceder. Y así sucedió. El sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo como el Cordero único según el libro de los Hebreos. Para el pecado, no solamente, para perdonar el pecado no solamente de su pueblo Israel, sino también de toda la humanidad. ¿No creen ustedes, mis queridos oyentes, que en este momento, en víspera de entrar a la Semana Mayor, y aprovechando que en contra de sus propias voluntades están confinados junto con toda su familia en sus hogares, en sus apartamentos? ¿No crees que este es el mejor momento, esta semana que viene, para junto con toda la familia tener profundas reflexiones en dónde hemos fallado, en qué lo hemos hecho mal? ¿No cree que estos padres que nos están escuchando, mamá y papá, sobre todo los muy adultos, no cree que deberían de aprovechar en esta Semana Mayor para hablar con esos hijos, con esos nietos, el respeto que se tenía por la gran Semana Mayor hace 50 años atrás? Que lo hacían en profunda paganismo, lo que usted quiera recordar. Se recordaba la pasión, muerte y resurrección del personaje más grande de la historia. No es tiempo para que en este momento entren a discutir ustedes si fue o no fue, porque sería como caer en blasfemia, porque ineludiblemente esta semana que inicia en el pueblo de Israel este próximo sábado, en la comunidad cristiana el próximo domingo, inicia la gran semana de la Pascua judía y cristiana, porque en ambos calendarios coincidirán específicamente en la fecha. Aprovechemos entonces en estas reflexiones. Este es el tema que le tengo a ustedes. Reflexiones ante la Pascua en tiempo difícil. Aprovechen la familia para hablar con sus hijos. Aprovechen los abuelos para hablar con sus nietos. Hablen de corazón a corazón en esta Semana Mayor de cómo los ancianos, los abuelos de ustedes, muchos ya se nos fueron, nos obligaban a tener respeto por esta Semana Mayor. Hoy no tienes excusa, porque les guste o no les guste, la playa está cerrada para ustedes. El lago está cerrado para ustedes. El río está cerrado para ustedes. E inclusive las famosas procesiones que hacía la Iglesia Católica está cerrada. Entonces, están en sus casas. ¿Qué mejor momento entonces para reflexionar durante toda esta semana que viene, que comienza en la cristiandad, en los recordatorios de la entrada triunfal de Jesús, como popularmente se le conoce, el Domingo de Ramos? De hecho, el ministerio Bolanes Ministry, en combinación con la Iglesia El Divino Redentor, desde aquí de Mission, Texas, tendremos mensajes especiales este domingo, el domingo de la tarde, para que usted pase y junto con su familia reciba un mensaje que lo estoy preparando, aunque habíamos anunciado un tema, dado que inicia la gran Pascua judía. Tendremos este domingo un mensaje de reflexión profunda de ese significado de la entrada triunfal. Posteriormente, el Divino Redentor tendrá mensajes, cultos especiales el día miércoles y el día jueves, donde el pastor Obed Jiménez estará compartiendo mensajes de reflexión de esta gran Semana Mayor.
Y el viernes a las 3 de la tarde, hora de Texas, 4 horas de Washington, D.C., los estaremos invitando, donde su servidor estará haciendo una reflexión de ese mensaje de las 7 palabras, que recuerden ustedes, los cristianos adultos, de cómo hace 50 años las iglesias evangélicas se reunían a las 3 de la tarde en todos los templos en América Latina para tener el glorioso culto de las 7 palabras. Era el mejor culto, el culto más lleno, recuerden ustedes. Bueno, hoy no se podrá hacer en las iglesias, pero se podrá hacer en sus casas con sus familias. Y los invitamos a que a través de online ustedes estén allí, en ese culto especial que vamos a hacer de las 7 palabras, de este viernes que viene en 8 días, es decir, en el propio popularmente conocido Viernes Santo. Así es que hagan los preparativos de reflexiones profundas en esta preciosa semana de la Pascua judía y Pascua cristiana también. Porque fue en una semana como esta que inicia el próximo domingo, donde Jesús, Yeshua Nazareno, se ofreció voluntariamente, recalco, voluntariamente, porque no fue decisión ni de los religiosos judíos, ni de los romanos, el quitarle la vida. Fue su propia decisión. Se ofreció como el Cordero perfecto para traer vida, esperanza y salvación a toda la humanidad a través de su sangre preciosa. Ante este confinamiento y ante este pánico y terror de esta pandemia, aprovechemos esta gran Semana Mayor para reflexiones profundas. Los invito. Que el Altísimo Dios Todopoderoso me les bendiga. Y los invito a nuestra Facebook este domingo a las 5 horas de Texas, 6 horas de Washington, ante ese tema profundo que tendremos de la entrada triunfal, con la cual iniciamos la gran Semana Mayor. Que el Altísimo Dios Todopoderoso me les bendiga, grande y poderosamente.